Bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro tercer ponente, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está en ejercicio, si no me equivoco, desde el año 2016. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, con mención honorífica. Tiene otro doctorado en Derechos y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha, con mención cum laude. Tiene una maestría en Derecho también por la Universidad Panamericana y una licenciatura en Derecho por la muy reconocida Escuela Libre de Derecho. Bueno, de la experiencia podemos estar aquí, al igual que con mis otros dos compañeros de mesa, un buen rato. Destacar que ha sido secretario general de Acuerdos en la Sala Superior del Tribunal y magistrado de la Sala Regional Especializada del mismo tribunal, del que ahora es magistrado. Ha sido profesor titular de diversas materias a nivel de licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y la Facultad de Derecho de la UNAM. Del 2008 al 2013 fue titular de la Cátedra sobre Derecho a la Seguridad Nacional, impartida en el curso de especialidad en Seguridad Nacional del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias también. Para mí es un gran gusto estar aquí con mis compañeros de mesa, la diputada de la Torre, que me ha hecho reflexionar en torno a efectivamente esta fórmula diferente del gasto, cómo se puede utilizar el gasto, gracias, de los partidos en torno a los temas de género, y por supuesto con el magistrado Hernández, que la verdad es que me ha hecho reflexionar tanto que creo que lo que voy a hacer después es salir de aquí compulsivamente, escribir un artículo respecto de los temas que nos ha planteado. He intitulado a mi ponencia Hacia una garantía efectiva de la autonomía e independencia de los tribunales electorales locales, los retos de una reforma incompleta. Quiero decir el título porque implica justamente un posicionamiento en torno a la reforma electoral de 2014, ya que desde mi perspectiva, en el tema específicamente de la justicia local, es una reforma incompleta. Y justamente derivado de eso, la clara línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha ido justamente, pues vamos a decirlo así, completando estas cuestiones que el legislador de alguna manera no previó de manera expresa, sino solo a través de principios. Es decir, la jurisprudencia ha ido avanzando más allá justamente de lo estrictamente formal. Quiero decir que evidentemente la autonomía de los tribunales electorales es la base de todo su trabajo. Evidentemente la autonomía es la salvaguarda de la independencia e imparcialidad, y toda la interpretación que lleva a cabo la sala, por supuesto la sala superior del tribunal, deberá justamente estar en ese sentido. El tema de la autonomía tiene dos vertientes en general: una autonomía personal por parte de los juzgadores, derivado del acceso a la justicia, es decir, la autonomía que cada uno de nosotros sabemos que tenemos respecto del caso. Es una cuestión, además de que nos resulta obligatoria, nos resulta también evidentemente exigible desde una perspectiva ética, pero también hay una perspectiva orgánica, derivada justamente de cómo se estatuye, cómo se establece la institución, cómo se imagina dentro del cuerpo legislativo pues el tribunal correspondiente, y si ésta puede o no ser sujeta de pues de llevar a cabo con capacidad plena todas sus competencias. Y esa es justamente la pregunta, y dentro del marco que me voy a plantear, ¿no?, en torno a la reforma de 2014. Cabe decir, antes de la reforma de 2014, pues todo era, vamos a decirlo, relativamente fácil. Ya nos lo planteaba el magistrado Hernández, es decir, el artículo 116 de la Constitución daba una autonomía a las legislaturas de los estados para regular sus tribunales locales, para regular sus institutos locales, y por lo mismo para designar a sus institutos y a sus tribunales locales. ¿Por vía de qué? De los congresos locales. Los congresos locales votaban a los consejeros de los institutos y a los magistrados de los tribunales locales. Y además, para crear una estructura local que, por cierto, era muy diversa.
Ya unos pocos años después hemos olvidado cómo era el tema, ¿no? Pero era muy diversa. Había estados que tenían, por ejemplo, 2 instancias electorales, ¿no? Un tribunal electoral de 2 instancias. Había estados que tenían juzgado, bueno, los llamaban salas unitarias, pero pues a ver, evidentemente era un juzgado, juzgados electorales, ¿no? Había estados que tenían a sus tribunales electorales como parte del Poder Judicial, y había estados que no, que tenían a sus tribunales electorales como órganos autónomos. Es decir, había una gran forma imaginativa en torno a los temas electorales y a las instituciones y tribunales locales. Ahora, el gran tema que se plantea justo antes y que dio origen a la reforma de 2014 es si había o no intromisión de los poderes locales, ¿no? Yo diría una intromisión en su caso indebida en los nombramientos y sobre todo respecto de la autonomía. Esto lleva a la reforma de 2014, donde, bueno, pues cambia el Instituto Federal Electoral para convertirlo en un Instituto Nacional Electoral. Tiene ahora, vamos a decirlo, además de las facultades organizativas de las elecciones federales, ahora se le reconocen de forma expresa una serie de atribuciones que tienen que ver con todas las elecciones del país. Es un instituto nacional, no solo fue un cambio de nombre, fue un redimensionamiento del órgano, una potenciación del órgano con mucha más, pues vamos a decirlo, facultades y bueno, pues trabajo. La verdad es que también el INE es un organismo muy efectivo, extraordinariamente eficiente, y la verdad para la carga de competencias que tiene eso resulta obvio. A ver, y entre otras cuestiones, una de las atribuciones que tiene es nombrar a los miembros de las OPLES, es decir, de los institutos electorales locales. Y por cuanto hace a los tribunales locales, la designación corresponde al Senado de la República. Ellos son los que designan, los senadores, los que designan justamente pues a los magistrados locales. Se estableció en la reforma 2014 además que ya los tribunales no podían tener 2 instancias, que no podían ser parte de los tribunales del Poder Judicial correspondiente, ¿no? En ese sentido pues son uninstanciales, tienen de 3 a 5 magistrados, se establece que pueden durar 7 años, aunque hubo una excepción por el tema del escalonamiento. Entonces la primera designación es de 3, de 5 y de 7 años, y también se establece casi idea en un tema formal su autonomía técnica y sus funciones. Ahora, ya que acabo de explicar rápidamente para los oyentes el tema de la reforma de 2014, pues entonces viene la duda: ¿está garantizada orgánicamente la autonomía de los tribunales electorales locales? Bueno, a ver, el primer problema que nos surge es si hay una garantía presupuestaria. Es que ese es el gran tema, ¿no? Es decir, ahorita un amigo presente me decía que en la iniciativa privada se dice normalmente, hay que estar lejos del que manda y cerca del que paga, ¿no? Es decir, el tema de determinar quién les paga a los tribunales locales, digamos, su presupuesto, quién se los proporciona, quién lo dimensiona, vamos, sigue siendo local, aunque desde la perspectiva del nombramiento está la Cámara de Senadores como pues el órgano de origen de los nombramientos de los magistrados locales. Por otro lado, el plazo de 7 años, solo 7 años para los magistrados electorales locales, también es una temática, ¿no? Porque esto puede efectivamente hacer, donde viene la pregunta que todos los magistrados nos tenemos que hacer. Los federales sí no tenemos más, porque ahí la Constitución claramente establece una regla, ¿no? Dice, ¿y qué pasa después, no? Bueno, eso también, el tema de justamente de guardar la independencia también puede llevar con una fórmula de que el plazo pudiera alargarse. Y además, ¿y quién puede fincarles responsabilidades, no? Es que todas estas dudas no se encuentran en la reforma de 2014, ¿no? Es justamente donde vemos que sí existe alguna debilidad en la dimensión legislativa. Es una reforma incompleta. Los tribunales locales pudieron ser dimensionados de una forma más contundente. Ahora, claro, la reforma, que van a decir, bueno, ya planteó el problema. ¿Y ahora cómo lo va a solucionar? Bueno, claro, a ver, evidentemente la solución general es reformar la reforma. Pues sí, reformemos la reforma, pero por lo pronto tenemos elecciones y tenemos cosas que hacer. A ver, y justamente ha sido la línea jurisprudencial del tribunal la que evidentemente ha generado lo digo de verdad, lo digo con plena conciencia, ha generado un fortalecimiento de la autonomía de la justicia electoral local.
y lo ha hecho de forma contundente respecto de su estructura organizacional, yo diría orgánica. A ver, voy a hacer rápido voy a decir una serie de criterios. La actual integración de la Sala Superior tiene 1 año y medio más o menos de que fuimos elegidos por el Senado de la República. Entonces, en este año y medio hemos establecido una serie de criterios de interpretación de la reforma de 2014 que han generado este efecto. Se los voy a ir contando. El primer punto tiene que ver una defensa de las facultades presupuestarias, repito otra vez, ¿no? Lejos del que manda, cerca del que paga, ¿no? A ver, puede analizarse, la primera duda era si se podía analizar judicialmente los temas presupuestales y salariales de los tribunales locales, ¿no? Y esto desde que entramos, los primeros asuntos que resolvimos, lo establecimos en un juicio electoral justamente del año 2017, donde dijimos sí, claro que sí puede ser sujeto de control. Y esto se evidenció justamente en el JE 77 del año 2017, donde además dijimos que el Ejecutivo de los estados, le hace el gobernador, debe contestarle a un tribunal local. Si el tribunal local pide una ampliación presupuestaria, pues le tiene que contestar, decirle si procede, no procede, y en su caso, fundar y motivar, pero más importante, dar trámite a la ampliación. Es que había casos en que se presentaba la solicitud de ampliación y el gobernador la guardaba. Y entonces lo que se decía justamente es, le tiene que dar trámite y llevarla al Congreso en su caso, o ver cuál es lo correspondiente, si es la Secretaría de Finanzas del Estado. Todavía más, en el JE 1 de 2018, ya hacía referencia a él el magistrado Hernández, justamente, se estableció que el gobernador no puede modificar el proyecto de presupuesto del Tribunal Electoral local, es decir, está obligado a presentar al Congreso del Estado el presupuesto que el Tribunal local le haya entregado, lo cual hará que en el Congreso local que es el órgano competente para, en su caso, aprobar el presupuesto, sea el órgano donde se discuta si efectivamente es razonable o no el presupuesto de acuerdo, pues no solo a las necesidades, sino también a los saberes, porque no necesariamente va a haber grandes cantidades de presupuesto porque dependerán de muchas circunstancias. Bueno, pero no nada más es un tema presupuestal. También la jurisprudencia de la Sala Superior ha hecho una verdadera defensa en la integración del órgano. A ver, de los órganos de los tribunales electorales locales. Voy a platicar algunas sentencias. El JDC 259 de 2017, pues justamente estableció el tema de la remoción, aclaró el tema de la remoción. ¿Quién puede remover a los magistrados locales? Porque podía haber una interpretación donde se dijera que eran los órganos locales, es decir, nombre el Senado de la República y a través del juicio político local podía ser el Congreso local el que removiera a los magistrados electorales locales. De hecho, esto el que se iniciara un procedimiento de remoción por vía de juicio político hizo que se presentara este medio de impugnación. Y la Sala Superior lo que dijo fue, con una lógica justamente basada en la reforma de 2014, es, si nombra el Senado de la República, pues lo lógico es que el que pueda remover a los magistrados electorales locales, pues sean los órganos federales y no los locales. Y esto justamente les genera pues una fórmula de autonomía respecto de los órganos locales justamente. Además, la Sala Superior ha establecido un criterio de estabilidad que va a generar estabilidad, vamos a decirlo así, en el cargo. Estabilidad en el cargo que se va a dimensionar en independencia y en autonomía. El JDC 1147 del año justo 2017 estableció que si bien los magistrados electorales locales son electos por 7 años, pues pueden volver a ser electos por otros 7, ¿no? Y después, pues yo diría, por otros 7. Y si yo fuera magistrado local diría, y después, por otros 7. Claro, pero es que esto es la lógica, es razonable porque genera la estabilidad. En los hechos genera que los magistrados locales sean evaluados respecto de su desempeño por el Senado de la República cada 7 años. Y evidentemente la ratificación, que no es una ratificación, pero se podría parecer a eso, es un nuevo nombramiento, ¿no? Hace que haya una autonomía a través de la ampliación
del plazo, ¿no? Generando además el incentivo de que los magistrados locales estén sujetos a una revisión constante, pero lo más, y por lo mismo, al escrutinio del órgano que los está nombrando, pero además el incentivo es que si los magistrados son buenos, están haciendo bien su trabajo, pues que se puedan quedar el tiempo necesario, que puedan, pues así decirlo, ¿no? Que puedan aportar todo lo que se pueda al órgano en el que están trabajando. Pero además, todavía más, la Sala Superior ha establecido otro criterio, un par de criterios más de decisión que me parecen trascendentes. El JE 7 del año 2018 estableció ya con claridad, está basado en una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, pero ya queda claro que los órganos de control interno de los tribunales locales, le hace las contralorías, no pueden ser nombradas por los congresos locales, porque en algunas legislaciones todavía, pienso yo, no en la lógica de la reforma de 2014, ¿no? Lo que estaban haciendo justamente era, sí, los magistrados los nombra el Senado, pero nosotros ponemos al Contralor Interno, lo cual podría generar evidentes tensiones y conflictivas en el desempeño de las funciones de los magistrados. Entonces, lo que terminamos justamente estableciendo era que esa norma específica era inconstitucional, la dejamos de aplicar, y derivado de eso, establecimos que es el tribunal local de cada entidad federativa el que tiene que nombrar a su Contralor Interno, como por otro lado pasa con exactamente todos los órganos de control judicial del país. Bueno, ahora, todavía más, de verdad es que la jurisprudencia del tribunal en estos temas ha sido constante y clara. También respecto de la protección de remuneración de los magistrados electorales locales. En el JDC 184 del año 2016 se estableció también que debe aplicársele el tabulador de los magistrados del Poder Judicial local, lo cual es fundamental porque había casos anteriores a este criterio en el cual pues a los magistrados locales pues les ponían un sueldo que podía ser, pues no sé, de un subdirector de área o de un jefe de departamento. De verdad, ha habido magistrados locales que me han contado esas historias. Y a partir de ahí, como pues en el órgano son los sueldos más altos, los de los magistrados, a partir de ahí se hacía pues una estructura de las posiciones salariales y pues terminaban siendo sueldos tan bajos que no podía contratarse personal justamente para las cargas que además por otro lado tenemos los tribunales electorales. A ver, hay que recordar, este año la sala superior, ahorita a lo mejor el magistrado Hernández nos dice cuántos asuntos proyectan en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que tendrán que resolver, pero nosotros en la Sala Superior este año vamos a resolver 50,000 asuntos, 50,000 asuntos, tomando en cuenta además que el tiempo promedio de resolución de un asunto por parte de la Sala Superior es de 20 días, es decir, estamos resolviendo en 20 días y un promedio de 50,000 asuntos al año, ¿no? En este año de elecciones. Bueno, a ver, y justamente aplicarles que les sea aplicable el tabulador de los magistrados del Poder Judicial local correspondiente, pues es también una forma de dotarlos de autonomía, independencia, respecto de eso, y dignidad, porque también es un tema de sus funciones. Bueno, voy a ir concluyendo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puedo decirlo a golpe de jurisprudencia, diría Tocqueville, ¿de acuerdo?, ha reforzado la autonomía de los tribunales locales. Han sido los criterios claros, han sido constantes en ese sentido y ha completado la reforma electoral de 2014. Pero también ha hecho otros esfuerzos y en eso hay que sumar la idea de esta Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana que preside el magistrado Wong, ¿no?, de Chihuahua, pero que tenemos todos que ver que justamente los esfuerzos de coordinación que hay entre los tribunales locales y el federal han sido constantes y fructíferos. Hace menos de un mes se ha celebrado un convenio de colaboración entre la Sala Superior y los tribunales locales de todo el país para crear una carrera electoral nacional. Carrera electoral que no se encuentra prevista otra vez en la reforma de 2014, si hay una carrera para el INE, pero no la hay para los tribunales locales. Pues nos hemos sentado los magistrados de todos los tribunales del país a crear una carrera electoral nacional con principios justamente y además creando una especialidad en carrera judicial electoral que le va a servir a todos los secretarios del país para formarse y que puedan ejercer los cargos respectivos en cada uno de los tribunales locales y por supuesto también en el federal. Y además se creó una certificación de buenas prácticas judiciales, de manera tal que se establecerá una política de supervisión constante
digamos, de los procesos internos de todos los tribunales locales. En fin, podría seguir hablando. La verdad es que es un tema que me parece trascendental. La reforma de 2014 nos quedó a deber, sin duda, varios temas respecto de la forma de operación orgánica de los tribunales locales, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha asumido justamente su responsabilidad para completarla de manera tal que se les garantice autonomía. Evidentemente, el fortalecimiento de la autonomía de los tribunales locales implica el fortalecimiento de la democracia mexicana por su trascendente competencia. En fin, es una convicción del Tribunal Electoral que solamente de esa manera, mediante el ejercicio de una jurisdicción autónoma, independiente y abierta a la ciudadanía, pues la institución contribuirá a la construcción de estándares democráticos robustos con miras a incrementar la legitimidad y la confianza ciudadana de que las elecciones se llevarán a cabo con resultados exclusivamente definidos por el voto amplio, libre, informado, secreto de todas las mexicanas y los mexicanos, tanto en las elecciones locales como en las federales. Eso sería todo. Muchas gracias.